Perfectísimo. Pues buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a esta mesa del quinto Congreso Internacional de Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que lleva por título De frente al virus SARS-CoV-2. Como todos ustedes ya saben, en diciembre del 2019 se reportó un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en la provincia de Wuhan, China, que rápidamente cobró la vida de varias decenas de trabajadores de un mercado local, llamando la atención de las autoridades sanitarias del país. Un mes después, en enero del 2020, esta nueva neumonía de origen desconocido ya se encontraba en 15 territorios asiáticos y se propagaba con rapidez. Las víctimas se contaban ya por miles. Un nuevo virus de la familia Coronaviridae, la misma familia responsable del SARS y el MERS, había sido identificado y tenía al mundo en vilo. Para mayo del 2020, todos los continentes ya estaban afectados, los sistemas de salud se encontraban saturados, los países cerraban fronteras, la movilidad de la población estaba limitada y la vida social aparentaba encontrarse en una especie de pausa impuesta. Obviamente había miedo e incertidumbre. Nuevamente la humanidad se enfrentaba a una pandemia, a un desastre natural de proporciones globales que acechaba, como en su tiempo lo hizo la peste o la viruela. Basados en la experiencia y la memoria, sabíamos que habría muerte, que algunos de los nuestros se irían, dejando incertidumbre y vacío, tal y como ha sido en todas y cada una de las epidemias de las que la humanidad guarda registro. Pero también en todas las ocasiones, la naturaleza gregaria del ser humano le ha brindado la resiliencia necesaria para, por sobre todas las circunstancias, reconstruir, resignificar y recrear aquello que le da sentido a su existencia, a refrendar un sentido de pertenencia y el poder experimentar el vivir en comunidad. Hoy, a casi 2 años de iniciado el COVID-19, nos proponemos reflexionar en conjunto sobre el impacto que esta pandemia ha tenido en el patrimonio cultural inmaterial, sus formas y sus practicantes, pero para también el poder poner en relieve la fuerza y el dinamismo con el que sus portadores lo mantienen vigente. Entonces, vamos a iniciar este proceso de reflexión con un interesante caso etnográfico que lleva por título El reto del Teposteco frente al COVID-19, donde de la mano de la doctora Carolina Buenrostro daremos una mirada a esta importante celebración que tiene lugar año con año en Tepoztlán, Morelos, y que durante el 2020 vio limitada parte de sus dinámicas, llevando al centenar de personas que participan de ella a buscar nuevas estrategias para su realización. Posteriormente vamos a ver con el maestro Jesús Mendoza una ponencia titulada Prácticas Resilientes del PCI en tiempos pandémicos, donde las tecnologías de la comunicación digital jugaron un papel fundamental como un espacio abierto, quizá democrático, no lo sé, ya nos dirán, para el intercambio, la difusión y la resignificación del PCI entre practicantes y ajenos. Y por último vamos a cerrar con una ponencia a cargo del doctor Hilario Topete titulada La salvaguardia del patrimonio cultural en tiempos del COVID-19, que nos invita a reflexionar sobre el ciclo de desarrollo de toda expresión cultural y cómo es que su potencial desaparición, ya sea por factores endógenos o exógenos, afectan las dinámicas de la identidad, de las relaciones sociales y de la vida comunidad. Esto va a ser una lectura donde el PCI se va a visualizar en su integralidad y complejidad y nos vamos a guiar a partir del concepto que nos va a presentar de coevolución. La tauromaquia va a ser el nodo conductor de esta reflexión, que es una práctica cultural por demás controvertida, tanto por sus fervientes practicantes como por sus detractores. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Contamos con 15 minutos para cada ponencia. Vamos a tener un poquito de tiempo al final porque un ponente no se presentó para poder hacer el intercambio. Entonces, arrancamos con la doctora Carolina Buenrostro. Ella es doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y catedrática de la misma casa de estudios. Se ha especializado en múltiples líneas de investigación, entre las que se destacan el análisis transdisciplinario del discurso, semiótica de la cultura, semiótica visual y el análisis del discurso en las prácticas estéticas artísticas atravesadas por contextos de violencia. Es además una entusiasta colaboradora de proyectos dirigidos a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, como el Archivo de la Palabra y la Cátedra UNESCO sobre PCI, que está anidada en la UNAM. Entonces, doctora, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Ramón. Pues qué excelente introducción, ¿no? Para dar comienzo a esta mesa. Te agradezco mucho este contexto en el que colocas a todos los ponentes y a todos los asistentes.
Y justo, bueno, creo que muchos vamos a llegar a las mismas conclusiones con el Teposteco, pero lo interesante que veo en esta mesa es que estamos presentando los casos concretos de estudio, ¿no? Que nos van a ilustrar qué está pasando. Entonces, bueno, esta ponencia es apenas el inicio de mi investigación, de una investigación postdoctoral que estoy haciendo en el CRIM-UNAM y que, bueno, comenzó en octubre a la par que la celebración del Teposteco. Y yo lo que quiero ver es cómo impactó la pandemia por la COVID-19 en esta localidad y sobre todo en la tradición más importante para los tepostecos. Ay, ¿cómo avanzo aquí? Aquí está. Bueno, rápidamente para contextualizar, es una celebración que se celebra cada 7 y 8 de septiembre, cada año en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, ellos hablan en su tradición oral que se ha hecho ininterrumpidamente desde hace 483 años para 2021, aunque hay unas lagunas históricas, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es como su significado tanto como patrimonio inmaterial. Bueno, el Teposteco es un personaje muy importante en la localidad, es un símbolo y lo vemos que se presenta como héroe mítico, como rey y como dios guardián de Tepoztlán, ¿no? En diferentes momentos de la historia y además está presente a lo largo de toda la historia del pueblo. Es un símbolo de la solidaridad y la unión del pueblo, refleja la identidad y sobre todo es la unidad de Tepoztlán, así lo ven ellos. Bueno, también vemos que es memoria de la cultura que vincula la historia, las tradiciones y la naturaleza en un ininterrumpido pasado y presente. Y por supuesto tiene adiciones y reconfiguraciones que mantienen viva la tradición. Bueno, el Teposteco cuida, pero también castiga a la comunidad. Por eso hay que celebrarlo, hay que festejarlo, y es lo que vamos a ver un poco. Bueno, desde el 2020 se canceló esta celebración. Se canceló entre comillas, eso dicen en la localidad, se canceló. Pero la realidad es que tuvo una reconfiguración y las redes sociales fueron necesarias y fueron fundamentales para que las tradiciones en Tepoztlán estuvieran presentes, ¿no? No solo la del Teposteco, también el carnaval, Día de Muertos y las fiestas de septiembre, que son como las festividades más importantes en la localidad. Entonces, bueno, más que cancelarse, modificaron su forma, se presentaron de manera digital. El 2020, por supuesto, tuvo más restricciones que el 2021, pero estuvieron ahí, ¿no? No pasaron desapercibidas. Entonces, bueno, la festividad del Teposteco inicia varios meses antes del 7 y 8 de septiembre, pero básicamente hay actividades más importantes durante estos 2 días. Entre ellas está una ofrenda floral que se hace a la estatua que se ubica en la entrada de Tepoztlán, la ofrenda en la pirámide que se ubica en el Teposteco, que es la casa del Teposteco, ¿no? Y que en esta ofrenda es pues es un pedimento, una propiciación para que haya buena cosecha, para que haya buen temporal, para que haya comida, pero también para seguir siendo un pueblo unido. También se realiza una velación del vestuario, ya que pues es un vestuario ritual, o sea, en verdad las personas que intervienen en esta representación si bien pues es teatro de evangelización, tiene un sentido ritual muy importante, ¿no? Y se hace una velación en la pirámide en el Cerro del Teposteco durante la noche, que durante 2 años ha sido cancelada justo por la pandemia, ¿no? Y bueno, el 8 de septiembre culmina esta fiesta, esta gran celebración, con la representación en lengua náhuatl de la obra El reto al Teposteco. No lo pronuncio porque no lo sabría hacer. Y bueno, es un teatro de evangelización donde el Teposteco se convierte al catolicismo para evitar que sigan matando a su pueblo. Hay mucha gente, van los reyes de otros reinos a retarlo por esta conversión, por renunciar a los dioses antiguos, pero bueno, él se defiende diciendo que lo que quiere es que su pueblo siga vivo, ¿no? Y coincide la conversión que tiene el Teposteco con el Día de la Virgen de la Natividad, que es la patrona de Tepoztlán. Pues, ¿qué pasó durante la COVID-19 para esta festividad y para otras? Bueno, pues hubo un cierre de Tepoztlán durante 3 meses, desde el 9 de abril del 2020. Se pusieron retenes a la entrada, no era
no había entrada de turismo, la gente que no es de Tepoztlán, pero que reside ahí, que les llaman los tepostizos, tramitaron cartas de residencia para poder estar en la localidad y nos cuentan que tramitaron más de 1000 cartas de residencia, ¿no? Pero que fue un factor importante este turismo residencial, como lo llaman, porque también ayudó a sostener la economía de Tepoztlán, ya que no había turismo, ellos estuvieron haciendo consumos locales y bueno, eso sirvió también, ¿no?, a la economía. Y bueno, se cancelaron, entre comillas decimos, todo tipo de celebraciones. Estas decisiones fueron tanto del ayuntamiento, pero en conjunto con los mayordomos. Entonces, las fiestas que pertenecían a cada uno de los 8 barrios de Tepoztlán se cancelaron, pero las celebraciones más importantes no. Hubo eventos en transmisión en línea básicamente para seguir recordando esto, ¿no? Y bueno, por supuesto, Tepoztlán tomó las medidas de sana distancia impuestas y pues se cerró. Finalmente puso barricadas para que la gente no entrara, ¿no?, al pueblo y evitar los contagios que se temían por el turismo, ya que Tepoztlán es la cualidad que recibe más turistas, básicamente de fin de semana, y que van de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí les comento, ahí está reconfiguración de tradiciones. Estas 4 son las celebraciones más representativas y se hicieron mediante Facebook. El Día de Muertos, por ejemplo, pusieron velas y flores en cada una de las tumbas y transmitieron por Facebook esto. Bueno, el chiste era que no pasaran desapercibidas, ¿no? Que era seguir fomentando la cultura y el turismo, pero de manera no presencial. Entonces, bueno, el Facebook fue básicamente lo más importante, no Instagram, no Twitter, ni siquiera la página internet del ayuntamiento, sino Facebook, ¿no? Por medio de esta página dieron todo tipo de avisos, pusieron fotos, transmitieron las celebraciones, etcétera, ¿no? Y bueno, vemos cómo en esta página de Facebook se recurre básicamente a la memoria, a la nostalgia, se va el testimonio audiovisual, lo digital se vuelve fundamental para transmitir y divulgar las tradiciones, se recopila mucho testimonio de participantes, en este caso del reto al Teposteco, de antiguos personajes que hicieron al Teposteco, bueno, personas que representaron al Teposteco, de la persona que toca el teponaztle, del profesor de la obra de teatro. Se recogió la palabra, ¿no?, y se estuvo transmitiendo por Facebook. También se recurrió mucho al archivo fotográfico para que la gente recordara cómo habían sido las celebraciones pasadas, ¿no? Esta celebración con un público reducido para que no pasara desapercibido, y también nos cuentan que se recurrió a la celebración en familia. Entonces las familias al interior de sus hogares celebraban, tenían sus comidas, dicen poníamos la música y brincábamos, ¿no?, el chinelo en el patio, pero no se salía a la calle, o también estuvo el mayordomo que estuvo sentado en su calle con la música de chileno moviendo una bandera sin que hubiera mayor público, pero era tener presente esto que es tan importante para ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es tomado de la página de Facebook del ayuntamiento, donde dice testimonio del ciudadano Isidoro Benítez, poblador de Tepoztlán, que ha representado en el reto al Teposteco al personaje principal por varios años. Nos da el testimonio de su participación en esta importante fecha para los tepostecos. Entonces se empieza a trabajar así. El Teposteco es una festividad que, si bien organizaba el pueblo, la verdad es que ahora hay una mayor participación del ayuntamiento, que consigue recursos económicos, les da vestuario, compra las ofrendas. Hay un conflicto ahí, unos están a favor de que el ayuntamiento intervenga tanto, otros no, pero es entendible. Finalmente el Teposteco es el personaje principal y en su significado o en su configuración pues representa el poder del pueblo, ¿no? El presidente municipal se encomienda al Teposteco, va a hacer una ofrenda cuando toma posesión. Bueno, por lo regular es lo que la tradición dicta, ¿no? Entonces es entendible que el ayuntamiento pues tome con más fuerza cada vez el personaje
del Teposteco, ¿no? Entonces, bueno, ponían los avisos en Facebook de cómo esta celebración, dice, no puede pasar desapercibida, pues a 2 años de vivir la pandemia por COVID-19, este se realizará nuevamente de manera virtual a través de nuestra página oficial. Por supuesto, siempre recordando que nos tenemos que cuidar. Dice, nos cuidamos, te cuidamos, nos cuidamos todos, ¿no? El ayuntamiento sí fue muy activo en este cuidado de todos durante la pandemia, ¿no? Recurren a esta memoria que es la velación, dicen no la vamos a poder hacer, pero vamos a revalorar nuestras tradiciones, hay que cuidarnos para poder conservarlas, para transmitirlas a las nuevas generaciones, ¿no? Y todo esto se mueve en Facebook, ¿no? En redes sociales. Entonces, bueno, 2020 se realiza sin público, solamente algunos participantes del reto. Es una obra teatral que tiene más de 100 actores en escena, pero solamente se citaron a los personajes principales, a las doncellas, a todos los que participan, pero que solo son principales. Se grabó un video documental muy bonito. La verdad es que el trabajo audiovisual que hicieron en el ayuntamiento fue muy bueno, lo grabaron en la pirámide, lo transmitieron por Facebook. En el 2021 sí hubo un cambio, se nota que ya se relajan un poco más las medidas de la pandemia y entonces se hace a puerta cerrada con un público limitado, pero en un campo deportivo que está abierto, ¿no? Entonces, bueno, se limita el número de actores participantes. También se hace un reto infantil, pero en 2020 y 2021 es cancelado para cuidar a los niños, ¿no? Al cancelarse permisos, al cancelarse la entrada a la pirámide del Teposteco, pues también sale el conflicto, ¿no? Porque el INAH no permitía el acceso a la zona arqueológica, no tienen las condiciones higiénicas para recibir gente, pero bueno, al final se lograron los permisos, inclusive el pueblo pensó en tirar el candado y entrar a hacer la ofrenda, porque la ofrenda se tiene que hacer y ahorita van a ver por qué. Entonces, pero no, el INAH finalmente dio los permisos con un número limitado de gente. La verdad es que entró más gente a la pirámide de la que se había permitido, pero bueno, pues es entendible, ¿no? Porque todos quieren ir a la ofrenda. Y bueno, lo que comentan el ayuntamiento es que en sus redes sociales sí se vio que al público, a los espectadores tepostecos que están en Estados Unidos, les dio mucha alegría, expresaron su felicidad de que esta actividad estuviera en línea, porque vieron que llegaron a un número muy amplio que antes no la veía, ¿no? Dicen, bueno, es que antes íbamos ahí a la plaza principal, veíamos el resto, o nada más los que podían subir a la pirámide, pero éramos pocos. En cambio, con esta manera de transmitir, pues llegó un público muy amplio y pensamos que se va a quedar, ¿no? Ellos creen que se va a quedar esta forma de celebrar, pero también quieren regresar a lo antiguo, a salir a bailar a la calle, a reunirse, a festejar todos como pueblo, ¿no? Bueno, esta es una portada del Reto al Teposteco 2020. En el 2021 hubo, igual se hace la ofrenda floral, y se insiste mucho en esto, no dejar pasar la festividad. Vemos que ya se relajan un poco las normas de sana distancia, pero la verdad es que subir la pirámide del Teposteco con cubrebocas es una hazaña muy, muy difícil, ¿no? Entonces ellos mismos decían, bueno, qué mejor prueba de que no tenemos COVID que haber subido el cerro para hacer la ofrenda. Esta es otra actividad que es la velación. Aquí sí se siguen, por supuesto, medidas de sana distancia. Se le invita sobre todo al público que sigan las transmisiones por Facebook. Y bueno, algo muy, muy interesante, ¿qué le pidieron al Teposteco en la pirámide? ¿Qué le pidieron en el 2020 y qué le pidieron en el 2021? En el 2020, bueno, hacen un pedimento en náhuatl y después don Tomás Palacios, que ahorita es el encargado de hablar con el Teposteco, de abrir las ventanas para que el Teposteco lo escuche, hace la traducción de lo que él pidió en náhuatl y en 2020 dijo, queremos que nos ayudes a que salgamos de esta pandemia. Tú que tienes la fuerza, tú que eres el aire, lleva lejos esta enfermedad para que no vuelva por acá. Ayúdanos en ese sentido, Teposteca.
En el 2021 me parece que su pedimento fue más corto porque pues ya se había vivido también las fatales muertes en el pueblo y dice, le pido como es un Dios y es poderoso, es capaz de llevar y traer las nubes porque es aire, que se lleve lejos el virus que tenemos porque nos está matando. Y bueno, también los aires tienen que ver con la enfermedad, ¿no? Bueno, les estoy presentando solamente dato etnográfico, esto es parte de lo que hice en 2 visitas que tuve, acabo de regresar de una y bueno, va a ser el análisis, ¿no? Para la estancia de investigación. Esta es una imagen de la ofrenda en el 2020, esta es la representación en el 2021. Tenemos Aquí 2 minutitos. estamos, perdón. Tenemos 2 minutitos. Sí, ya voy a terminar. Aquí tenemos cómo están haciendo la representación y está en Facebook, ¿no? En Facebook. Y bueno, ya para finalizar, pues sí, se expresaron temor por la pandemia, expresaron que tienen miedo al contagio, miedo a morir, es pues normal, ¿verdad? Todos lo tuvimos. También expresaron que hubo una estigmatización para aquellos que estuvieron enfermos o que tenían familiares enfermos, que esto fue muy, muy interesante, esta estigmatización y lo que ellos cuentan en las entrevistas, ¿no? Sin embargo, desean volver a celebrar como antes. Y bueno, las redes sociales jugaron un papel importante durante la pandemia, entre ellas estuvo la página de obituario Tepoztlán como referente del COVID en la localidad. Ahí se va poniendo quién moría, que como dicen ellos, no ponían murió por COVID porque hay un estigma de los que tuvieron el virus. Dice, pero todos sabíamos que había muerto por COVID. Entonces, esta página de obituario se convirtió en una red social muy importante porque ahí estuvieron al pendiente de todas las muertes que hubo por la pandemia. Bueno, solamente son avances de la investigación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Yo creo que van a salir preguntas bastante interesantes de esto, sobre todo de las redes sociales, que se vincula mucho con la siguiente ponencia que vamos a ver, que lleva por título Prácticas Resilientes del PCI en tiempos pandémicos. Va a estar a cargo de Jesús Mendoza Mejía. Él es doctorante del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales, con especialización en Gestión y Promoción del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cursó espérenme, que aquí me quitaron, ya. Asimismo, cursó el posgrado en Gestión y Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, impartido por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina, la Trespial de la UNESCO. Ha realizado investigaciones en torno al análisis sociocultural del patrimonio inmaterial desde un abordaje interdisciplinario sobre la recuperación de memorias, saberes, conocimientos, prácticas y festividades en diversas comunidades urbanas e indígenas, y ha colaborado en proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a través del diseño de actividades académicas como cursos, talleres, congresos y la parte de la difusión en exposiciones y creaciones de materiales audiovisuales en instituciones educativas y comunitarias. Actualmente es profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y es jefe de departamento en la Dirección de Cultura Alimentaria en la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Así que, maestro, adelante, lo escuchamos, por favor. Muchísimas gracias, Ramón. También muchísimas gracias por estar en esta mesa, Caro, Hilario. Es un gusto compartir, como siempre, la mesa con ustedes. Y bueno, como mencionó Ramón, yo lo que les voy a platicar un poco es esta reflexión en torno a estos procesos que empiezan a surgir justo a partir de que empieza el COVID, ¿no? Ya esta Carolina nos pudo platicar un poco del caso del Teposteco. Y bueno, aquí les quiero hablar un poco más de estos procesos resilientes en algunos casos que yo fui identificando conforme íbamos pasando las fechas de pandemia desde el 2020 y un poco aterrizando hacia una festividad que es el Xantolwe, o es la expresión regional del Día de Muertos en las Huastecas, que es uno de mis temas de investigación más precisos. Bueno, para iniciar, quiero como contextualizar un poco de cuál es la relación entre este virus, el COVID, y el patrimonio inmaterial. Por un lado, bueno, tenemos ya, como nos hizo la introducción Ramón, sobre
que bueno, el COVID trajo consigo una irrupción de la cotidianidad que tuvo impactos sanitarios, económicos, sociales y culturales, ¿no? Que creo que son estos últimos dos elementos que muy pocas veces se les ha mencionado, se les ha complejizado en qué ha sucedido a nivel sociocultural alrededor del COVID. Esto, bueno, también la enfermedad evidenció los grandes problemas de desigualdad y del ejercicio de los derechos humanos. También estuvo este llamado distanciamiento social, que pues realmente lo que se buscaba era una limitación corpórea y espacial con esto, pero la propia palabra de distanciamiento social pues nos genera también otro tipo de reflexiones de distanciarnos socialmente o irrumpir esta interacción social que podría existir. Y bueno, esto impactó y limitó diversas interacciones y procesos socioculturales cotidianos, como los que te voy a hablar un poquito más adelante. Y bueno, sin embargo, como menciona este estudio que hizo la UNESCO, específicamente el área de patrimonio inmaterial en el año pasado, en 2020, la crisis del COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad del PCI en situaciones de emergencia, pero también puso en evidencia su capacidad de resiliencia. Entonces, es justo el foco que yo quiero abordar en esta ponencia, de cuáles son estas capacidades de resiliencia que tiene consigo el patrimonio inmaterial. Y bueno, en este sentido, las comunidades inician procesos de resiliencia para sobrellevar problemáticas económicas y también son parte del carácter creativo y renovador del patrimonio inmaterial, como más adelante les voy a mencionar. Para iniciar un poco, ¿qué estoy entendiendo sobre resiliencia? Bueno, el concepto de resiliencia empezó siendo definida por la biología como un proceso adaptativo, por la ecología se ha sido definida como esta capacidad de resistencia, de adaptación de sistemas ecológicos, desde la psicología como capacidades de recuperación y resistencia de individuos y grupos, y bueno, en cuanto a la antropología, como estrategias de los grupos culturales minoritarios bajo lógicas de control cultural. Y bueno, en este sentido podemos entender en estos términos relacionados con el patrimonio inmaterial, que la resiliencia puede considerarse como un proceso que integra aspectos y elementos cognitivos, psicosociales y socioculturales que dan la posibilidad de analizar los recursos, los medios, las estrategias con las que los grupos culturales cuentan para sobreponerse a amenazas sociales o ecológicas y bueno, en este caso pues sanitarias. En este sentido es importante reconocer lo que son estas prácticas resilientes comunitarias, ya que muchas veces en este desarrollo pues conceptual en torno a la resiliencia siempre se habla como de desarrollar la resiliencia, ¿no? Como que si fuera un proceso que parte de cero. Sin embargo, existen autores que reconocen que es importante reflexionar sobre las estrategias comunitarias que ya existen, reconociendo los saberes y los conocimientos comunitarios que estructuran la vida sociocultural de una comunidad. Entonces, aquí es importante comprender la resiliencia como un proceso preexistente en prácticas culturales y no como algo que se desarrolla desde cero. Aquí en esta imagen yo les muestro esta fotografía de un médico tradicional de la Sierra Otomitepegua, que son los que hacen estas figuras en amate, que es una forma de medicina tradicional la que ellos realizan, y que a partir de la pandemia ellos empiezan a idear estrategias, justo también relacionado con lo que menciona esta Caro del aire, para poder, de cierta forma, y bajo estas lógicas comunitarias y esta lógica de la medicina tradicional, pues de cierta forma sobrellevar la enfermedad, tratar de curarla o también tratar de paliar pues los síntomas o los padecimientos posteriores que pueda generar el COVID. Y en este sentido, pues voy a abordar un poco estos ejemplos que trato de analizar o bueno, de reflexionar sobre qué ha ocurrido alrededor del patrimonio inmaterial y el COVID-19. Uno de ellos, y creo que ha sido el más evidente y el que más revuelo tuvo, fue esta creación de estos cubrebocas que, bueno, textileras, artesanas empiezan a idear esta forma de generar nuevas formas y vías de comerciar sus productos, ¿no? Porque también consideremos que muchos de los artesanos pues sus recursos están totalmente basados en ciertas ferias artesanales, encuentros, etcétera, y que a partir del COVID pues se cancelan todos estos eventos y ellas ya no van a poder tener este espacio para poder vender y comerciar sus productos, y entonces empiezan a idear qué formas pueden o qué estrategias pueden generar para poder seguir teniendo un ingreso económico. En este sentido, pues empiezan a pensar y diseñar
cubrebocas. Sobre todo, pues muchas veces tenían estos textiles que ya estaban elaborados o estos lienzos que ya tenían y pues empezaban a cortarlos, a recortarlos, ¿no? Yo conozco una experiencia de unas artesanas de Tenango de Doria, que ellas lo que hacían, tenían como todas estas lienzos que hacen de bordados, que muchas veces la recortan para poder hacer manteles, carpetas o algo así. Y pues ellas empezaron a idear que a partir de esos lienzos que ya tenían y que pues ya no iban a venderse tan fácil como antes, pues empezaban a darle esta forma para poder producir los cubrebocas. Y pues empezamos a ver que diversas artesanas textileras empiezan a generar estos cubrebocas. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos del lado izquierdo pues cubrebocas con diseños mazaguas y del lado derecho son de la Sierra Tarahumara. Entonces empiezan a generar estos elementos a partir de aprovechar estos conocimientos que existen a través de la producción o generación de textiles y pues también aunado a que existía una necesidad en el mercado que era pues la necesidad de comprar cubrebocas, ¿no? Que en ese momento pues estaban casi que agotados y pues empezaron a generarse estos cubrebocas de tela y pues qué mejor que aprovecharan estos textiles que ya tenían para poder generar estos cubrebocas, ¿no? Que habla como justo esta creatividad y esta innovación que pues las artesanas tuvieron para poder generar estos cubrebocas. Otro de los ejemplos, igual relacionado con los cubrebocas, es que también artesanos mascareros se asociaron con marcas y también con diseñadores para poder generar cubrebocas con sus diseños de las máscaras. En este caso, por ejemplo, aquí está Felipe Horta, que se vinculó con la cervecería Modelo y también con una diseñadora que se llama Carla Fernández para diseñar estos cubrebocas que están aquí del lado derecho, que pues empezaron a comerciar y bueno, también ahí hay también una serie de discusiones en torno a los usos que pueda tener la imagen o los diseños de sus máscaras y pues también los beneficios que a ellos les traen, ¿no? Porque el señor me comentaba que pues a él, por ejemplo, solamente le dieron como 5 cubrebocas de toda la producción que se generó de los diseños y pues eso también es importante de notar en este sentido de la apropiación cultural. Y junto a ello, pues también en las diapositivas pasadas alcanzaron a ver una careta que tenía la mitad pintada de una máscara de tigre, de la tigrada, de guerrero. Y entonces, pues también estos artesanos que propiamente no realizan textiles, pues generan estrategias para poder relacionarse y generar productos, en este caso, pues cubrebocas, ¿no? Y muchos artesanos mascareros participaron en este proyecto de esta diseñadora. Por otro lado, están estos otros casos en los que pues estas festividades, estas mayordomías y estas fiestas patronales, como también pudimos ver en el caso anterior, pues son parte importante de la identidad y de las prácticas culturales de las comunidades y que de cierta forma era necesario llevarlas a cabo bajo pues estos lógicas de sana distancia y pues de todos los requerimientos sanitarios. En este caso, aquí hay 3 ejemplos. Por ejemplo, del lado izquierdo está un recorrido que se hizo en las calles en el municipio de Huautla, en el estado de Hidalgo, en el que pues, fueron recorriendo, en este caso con la Virgen, la comunidad, justo en la fecha de la fiesta patronal, y pues aquí podemos ver a esta persona que está hincada justo en este sentido de veneración al santo, y digamos que de esta forma, pues, el COVID pues irrumpe la forma cotidiana de celebrar, como también lo vimos en la ponencia pasada, y pues aquí las personas necesitan otras estrategias para poder realizar sus festividades y de esta forma pues cumplir con también estos pues compromisos que tienen sociales y culturales con la iglesia, con el santo, con la Virgen, ¿no? Por otro lado, tenemos en la parte de abajo este cartel de la fiesta de la Virgen de la Asunción en Santa María Coapan, en Tehuacán, Puebla, que también muchas veces pensamos en estas estrategias a través de la web, pero también aquí es muy interesante que esta estrategia que utilizaron ellos para poder involucrar a las personas, aparte del uso de las redes sociales, era el uso de pues estos medios de comunicación, digamos, tradicionales, que en este caso, pues esta estación de radio es muy conocida en la comunidad
y pues las personas tienen contacto directo con ellos, ¿no? Entonces era más sencillo que se celebraran estas misas a partir de las transmisiones de radio y pues en ese sentido mayores personas, más personas, perdón, podrán estar atentos y participando de la festividad, ¿no? Que creo que justo aquí lo interesante es estas nuevas formas de participación y de involucramiento de la festividad y por consiguiente estas nuevas formas de transmisión que se van a generar en este sentido como proceso resiliente de transmisión del patrimonio inmaterial. El tercer caso aquí, dentro de este aspecto como de mayordomías y fiestas patronales, está el caso de el Niñopa, en el que también, pues desde el momento que hubo cambio de mayordomías, todas las misas que hacen todas las semanas, estuvieron transmitidas a través de YouTube y de Facebook, y de esta forma pues también involucraban a las personas, ¿no? Porque tengamos en consideración que el Niñopa es uno de las imágenes religiosas con mayor adoración, sobre todo en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, y pues es una de las festividades, una de las pues sí, mayordomías más importantes y que tiene mayor participación de la comunidad. Entonces, anteriormente a la pandemia, cada una de las misas, cada una de las fiestas, en las posadas, en el cambio de mayordomía, muchísima gente participaba en esto y pues con la pandemia, pues fue necesario crear otra estrategia para que las personas se pudieran involucrar y pudieran participar de ello. En este caso, pues se hace este aspecto de las transmisiones en YouTube y en Facebook para poder involucrar a las personas que están interesadas en continuar con la festividad del Niñopa. Aquí les voy a mostrar un fragmento. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se van conectando en la transmisión a través de la página oficial del Niñopa y de la diócesis de Xochimilco. Un poco justo que ya existe esta lógica como ya muy inscrita del uso de las redes sociales. En este caso era un video de 2021. Entonces, pues de esta forma ya existía como un año de experiencia alrededor del uso de estas redes para poder continuar con la práctica de la mayordomía del Niñopa. Otro de los casos que también es muy interesante es el caso de las cocineras tradicionales y de la cocina tradicional, que está también muy vinculada con la medicina tradicional, que tiene que ver con que pues muchas mujeres que se dedicaban a la cocina tradicional también participaban en muchos encuentros, foros y eventos y que pues también se rompe con esta interacción que existía, pues también pierden como de cierta forma el mercado que ellas ya tenían, pero también por otro lado, la misma enfermedad les hizo pues recordar ciertos elementos o ciertos platillos que ellos sabían y que sus abuelas les hacían, que les ayudaban a mejorar ciertos problemas de salud, sobre todo de salud en las vías pulmonares y respiratorias. Y en este sentido, pues empezaron a recuperar estas recetas para poder contribuir a paliar los síntomas del COVID, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo, es una imagen de cocineras tradicionales y también de productores de miel y polen de abeja nativa en Cuetzalan, Puebla, que empezaron a recuperar esta receta de atole de polen para poder ayudar a los enfermos de COVID, pero también a las personas que ya habían padecido el COVID y mejorar las problemáticas que tenían. Y del lado derecho son cocineras del estado de Hidalgo, de Santiago de Anaya, que también ellas tenían un festival muy importante que pues también se canceló ya estos 2 años. Y pues también ellas generaron estrategias para poder recuperar de cierta forma el mercado. Algunas cocineras empezaban a crear como estos paquetes que hacían de ventas a domicilio de cocina tradicional y también empezaron a crear sus propias cocinas para que en el caso de que algunos turistas llegaran a ir o personas de la propia comunidad quisieran comer esos alimentos que ellos realizaban, sobre todo en estas muestras gastronómicas, pudieran comerlo en el momento que ellos desearan. Tenemos 2 minutitos. Sí. Y bueno, por último, en este caso es el caso de Chantolo, como les mencionaba, y aquí es muy interesante porque hay diferentes elementos. Por un lado, aquí del lado izquierdo ustedes pueden ver una máscara de COVID,
que pues tiene que ver con este proceso de invención y de renovación de la práctica cultural de la artesanía, de la talla de madera en máscaras, por parte de los artesanos, de vincularlo con lo que se estaba viviendo en ese momento. Y también en el centro, ustedes, aquí hay una imagen, bueno, un video de un guapango que crearon relacionado con el COVID, con el coronavirus, y pues tiene que ver con estos procesos de responder al contexto que está en ese momento. También en 2020 es muy interesante porque muchos de estos grupos de danzantes que participan en la festividad de Chantolo mencionan que sí se interrumpió la fiesta como espectacular que se realiza del Chantolo, del Día de Muertos, pero que la práctica regresó a como era antes, a como una práctica que era más comunitaria y una práctica más de barrio. Entonces, eso es muy interesante de qué forma estos procesos de resiliencia y estos procesos que genera el COVID, pues va modificando y dando nuevos significados a las prácticas culturales, y que es muy interesante de ir notando de cómo van a ser estos cambios ahora en estos años venideros alrededor de pues los impactos que pueda generar el virus. Y bueno, pues muchísimas gracias y sería todo. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, que las fotos muy interesantes. Y bueno, pues para darle celeridad, vamos a continuar con la ponencia titulada La salvaguardia del patrimonio cultural en tiempos del COVID-19, en esta ágora que se ha puesto bastante interesante de ideas. Bien, esta va a estar a cargo del doctor Hilario Topete Lara. Él es doctor en Antropología Social, profesor de investigación científica, catedrático y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente labora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y si se me permite decirlo a título personal, es un ferviente creyente de la formación de nuevas generaciones de antropólogos y del papel que la ENA puede tener en esta importante tarea. Así que sin más preámbulo, pues vamos a darle la voz al doctor Hilario Topete para escuchar su ponencia. Adelante, doctor. Solo para checar que tengamos su audio, porque no lo escuchamos. Ya, creo que ahora sí tenemos el audio ya, ¿verdad? Es correcto. Ramón, muchas gracias. Me siento nuevamente en familia, créanlo. No sé si es casualidad, pero ya se está volviendo costumbre que Jesús, Ramón, Caro y yo coincidamos no tan solo en el mismo evento, en las mismas mesas hemos coincidido, hasta parece que los organizadores mañosamente hacemos algo al respecto. Bueno, fíjense que cuando estaba escuchando la ponencia de Caro, yo dije, es que lo que voy a comentar está totalmente fuera de contexto, y entonces me fui detrás de otra idea. Para estar exactamente en la misma sintonía. Esto es, ¿qué pasa con las expresiones de PCI en tiempos del COVID? Y voy a hablar un poquito de una experiencia sumamente rara, porque va a parecer incongruente que un mexicano no hable de cosas de México, sino de algo que me trae a mal traer desde hace un buen rato, y tiene que ver fundamentalmente con una experiencia etnográfica de los años 2017, 18, 19, que por azares del destino, en un plan de colaboración con unos camaradas de Chile, en un proceso de investigación en La Tirana, y particularmente en la festividad de la Virgen del Carmen, en una región que se conoce como el Tamarugal. Estamos hablando de La Tirana. No da tiempo para hablar porque La Tirana es una leyenda un poco larga, hermosa, sin duda, pero un poco larga, que abarcaría nada más ella sola la ponencia. Pero más o menos para que nos demos una idea, esto es el Océano Pacífico, por ahí, Iquique y La Tirana. Ya lo ubicaron. La Tirana es un santuario muy peculiar. Está en La Pampa,
desértica, definitivamente, una zona salitrera de Chile, en donde se dan cita aproximadamente unos 250,000 personas en una localidad que escasamente tiene los 2,000 habitantes en cualquier otro día y eventualmente llega a haber a menos de 800 personas. Es decir, es un santuario, lo cual implica una peregrinación a donde van, sin importar mucho las distancias, dos tipos de comparsas, de cuadrillas, llamaríamos en México, de danzantes. Un bloque que está totalmente metido en esta idea de erigirse como asociaciones civiles para ofrecer baile religioso con un cierto orden y sometidos sobre todo a un estatuto que la Iglesia Católica tuvo hace algunas décadas a bien imponerles a la mayor parte de las cuadrillas que por azares del destino habían llegado a tal nivel de convocatoria que causaba conflictos por los tiempos de todo un ritual que implica la entrada, el saludo en el santuario, el ofrecimiento de la danza, las despedidas, etc. Entonces, de lo que voy a hablar es exactamente esto. Imaginemos 2021, un día común y corriente, y en el ángulo superior izquierdo una imagen del santuario. Se vería más o menos así en estos días, pero el día 16 de julio, en la conmemoración del Carmen, se vería exactamente como lo ven en el resto de las imágenes que están ahí en recuadros. En la superior derecha, una misa masiva, que es a donde confluye la mayor parte de los peregrinos. Del lado izquierdo, las diabladas, no confundir con los del lado derecho, que son diablos sueltos. Las diabladas están normales, están debidamente controladas por la Iglesia Católica, por una estructura sumamente rígida. El estatuto tiene carácter legal y es sumamente rígido, sometido a la moral, si se quiere, católica, con algunas cosas positivas. Ninguno de los que pertenecen a estas comparsas, que pueden llegar hasta 250 miembros, ninguno de ellos fuma, ninguno de ellos toma durante el tiempo que se encuentran en la tirana. No pueden noviar, eso es increíble, no pueden noviar, no pueden hacer uso discrecional de la máscara, del vestuario, es sagrado, cuasi sagrado. Y en el ángulo inferior derecho, una banda de diablos y de diablesas que no están sometidos a los estatutos impuestos sobre las cuadrillas, que ellos le llaman sociedades de baile religioso. ¿Por qué hablar de esto? Si nosotros nos vamos, y voy a permitirme solamente presentar algunos fragmentos de algo que las mismas comparsas subieron al YouTube. Sigan la secuencia, por favor. Esto es La Tirana del año 2019 y podremos ver cualquier cosa de estas.
Bien, tenemos el audio, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Gracias. Ahora voy a hacer también una serie de cortes. Esto fue lo que ocurrió en el 2020. Si ustedes pudieran apreciar en la explanada de este santuario que se presentó en la imagen, en la fotografía del ángulo superior izquierdo, 2 diapositivas atrás, contrasta en esta aparente soledad con la multitud que se pudo haber apreciado en la imagen del ángulo superior derecho. Llega la pandemia y tenemos esto. Bien, la parte interesante hacia el 2019 es el contraste. Esto es de esas multitudes hacinadas ahí en la explanada y en las calles aledañas. De pronto hay un proceso de confinamiento, es decir, la propia práctica del saludo, del bailarle a la Virgen del Carmen se confina en los hogares. Lo que ustedes vieron fueron fragmentos de videos que los diablos rojos, los diablos sueltos, se compartieron para integrarlos todos en uno solo, después de un proceso de edición, por supuesto, y la importancia de la comunicación de todos para dar cuenta de que estaban en un acto de comunión simultáneamente. Es decir, estamos hablando del mismo día en diferentes horarios, algunos de ellos conectados directamente. Yo tuve la oportunidad de recibir una videollamada en vivo y en directo de los colegas con los que hice etnografía, porque la mayor parte de los diablos rojos, estos precisamente los que usan estas máscaras que ustedes ven en la parte superior izquierda, del espacio donde estoy en este momento, ellos tienen una peculiaridad. Son, como ellos mismos lo dicen, nosotros somos diablos sueltos, no nos sometemos, somos rebeldes y demás. Y mientras el resto de las diabladas, estas comparsas que se vieron en la imagen del ángulo superior izquierdo, de inferior izquierdo, decidieron que no, esto no era la forma en que podían manifestar lo que ellos llaman su fe, y es algo más, algo mucho más. Y en el año del 2021 ocurrió lo siguiente.
Me parece, Doc, que estamos todavía en el video del 2020. Probablemente Sí, sea su próxima diapositiva. ¿Es probablemente, correcto? exactamente, sí, gracias. Es decir, Figurín rojo y máscara, con huellas del tiempo. Diabla soy, suelta danzo junto al viento. Figurín. bien, lo que acabamos de ver hace unos segundos era precisamente la entrada simbólica y una puerta que marca la entrada precisamente a la Tirana. Y en esta parte ellos ya han realizado el saludo en un lugar que le llaman el Calvario y entran al pueblo, al sitio sagrado, y va el recorrido por las calles hasta llegar al templo. Estamos hablando del 2021, julio de 2021. Estos locos hasta drones utilizan para poder registrar sus eventos, algo que habrá que utilizar con mayor frecuencia en México. Pero se repite exactamente lo mismo. Estos diablos sueltos decidieron romper totalmente y justo en el momento en el que se empiezan a abrir las calles, es decir, lo que nosotros tendríamos como semaforización acá, permite una cierta concentración. Aquellos grupos de baile, las sociedades de baile religiosos sometidos al peso de la iglesia y de los estatutos, no se presentan y ellos son los únicos, al parecer, que hacen presencia, pero no nada más allí. Lo hicieron en otros sitios, ¿sí? Esto no puede menos que llamar la atención porque de pronto nosotros vemos un enorme contraste. Las comparsas institucionalizadas fueron a la reclusión en hogares, redujeron las expresiones incluso a nivel de cero, y las rebeldes encontraron la manera, primero se recluyen, posteriormente hacen expresiones hogareñas, simultáneas, callejeras, entre amigos, vecinos y demás, luego comparten a través de las redes sociales la experiencia y se reinicia a contramarea y al mismo ritmo del reflujo de la pandemia, es decir, siguen el ritmo. Esto es algo interesantísimo porque cualquiera hubiera esperado que, como las autoridades civiles se encargan del control de los estatutos, era esperable que sometieran a todo el mundo, menos a estos diablos sueltos. Y esto, por supuesto, esto está apenas en proceso. Es decir, ¿qué hay en este periplo? Bueno, la preservación de la vida y la salud del territorio, la recuperación, esto es importante. Ellos lo piensan como la recuperación del territorio sagrado y de la fe, la expresión de la rebeldía y, por supuesto, la búsqueda de la comunión. Y aquí se abren unas llaves interesantísimas porque tiene que ver con todo lo que hace posible esta banda, este grupo, este colectivo de diablos sueltos que tienen que ver con las reciprocidades, los procesos de concentración, redistribución de comida, cerveza, música, de las jerarquías que ellos mismos han establecido, los lazos de parentesco, porque muchos de ellos son o esposos o hermanos o vecinos, cuñados, cumpas, a final de cuentas, etcétera. Es decir, y eso que aparece como inciso es justamente la dimensión de lo que, si uno sigue todos los ciclos por donde se mueven tanto los diablos sueltos, los diablos rojos, como, como las diabladas, pues
tiene su sentido, su explicación. En un último comentario, solamente de segundos, es decir, quisiera decir que la propia pandemia, si bien es cierto, golpea, pone un ritmo al cual los grupos de peregrinos terminaron adaptándose, están siguiendo el ritmo, los flujos y reflujos, pero además perviven merced al apoyo que han tenido en los celulares, en la tecnología, para registrar incluso a distancia a través de los drones, porque con los drones se hicieron maravillas, acercamientos en algunos lugares en donde pues se trataba de estar prácticamente solo, aunque estuvieran rodeados de gente que los estaba viendo, etc. Y bueno, Chucho llamó a esto resiliencia. No está mal, yo creo que es absolutamente pertinente. Es decir, la creatividad del ser humano para conservar el patrimonio cultural y material nos mostró en menos de 2 años que no hay límites. No hay límites. Y el dinamismo de la propia cultura y del patrimonio se está abriendo paso para decir, estoy vivo y por lo mismo puedo renovarme, estoy vivo, por lo mismo debo, quizá quiero resignificar. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias, Ramón, Jesús, Caro, a todos por su paciencia. Al contrario, muchísimas gracias, Doc, muchísimas gracias por este trabajo. Pues ahora me gustaría saber si alguien de los que nos acompaña en la sala quisiera hacer algún tipo de pregunta o reflexión. Tenemos, si el numerito de aquí abajo no miente, 35 personas acompañándonos. ¿Alguien por ahí que quisiera participar? Si no, porque yo tengo ahí un par de reflexiones, pero... Bueno, si no, interrúmpanme con toda confianza, por favor. Pues muy interesantes los 3 trabajos que nos presentan, sobre todo esta dimensión en la que las tecnologías de la comunicación permiten que se pueda trascender la cuestión del contacto hasta cierto punto físico, ¿no? Que como lo decía Jesús, son limitaciones corpóreas y espaciales en las que generalmente se inscriben estas prácticas, ¿no? O sea, es difícil que nosotros quitemos la congregación o la coexistencia en el espacio de muchas de las prácticas del patrimonio cultural inmaterial, porque muchas veces el mismo espacio es el que define en buenos momentos las lógicas de estas dinámicas. Y es interesante ver cómo, a pesar de que se pueden dispersar los participantes, se pueden mantener pues estas mismas prácticas y se pueden resignificar y compartir e incluso trascender todavía a otros espacios que no teníamos en un inicio. Como decía, ¿no? En Estados Unidos nos están viendo, gente que está en otras partes puede participar a partir de estos medios que los incluyen en un espacio quizá que se configura como digital. Y bueno, otra de las partes que me pareció muy interesante, este contexto de hasta cierto punto riesgo en el que se encuentra el patrimonio cultural inmaterial ante las situaciones de emergencia, ¿no? Porque si bien el PCI puede ser solo un elemento, se encuentra inscrito en una integralidad que da sentido a la existencia del ser humano y de la que la cuestión de la salud y la enfermedad pues no se pueden escapar, ¿no? Hay determinantes sociales de la salud y dentro de esos determinantes necesariamente está el hecho de pertenencia y de comunidad. Entonces, no sé si alguien quisiera agregar algo más de los ponentes, de los asistentes. Aquí hay una pregunta de Ana Laura Monroy, nos comenta, ¿consideran que en un corto plazo las prácticas regresen únicamente a modo presencial o que se vuelva algo híbrido? Y en cuanto al uso de redes sociales y producciones audiovisuales, ¿cómo funciona el derecho de autor en ello para evitar un mal uso de su imagen y comunidades? ¿Quién quisiera abordar este no fácil cuestionamiento? A ver, yo creo que cualquiera de los que están aquí puede hablar sobre el tema. Creo que esto ha sido como que el pan nuestro de cada día. ¿Cómo funciona el derecho de autor? Eso es algo que hemos discutido infinidad de veces. Por supuesto, la discusión sobre a quién pertenece, por ejemplo, los videos, las fotografías.
en el archivo de la palabra nosotros tenemos claro que una fotografía se toma con la anuencia de la persona. No es nada más el derecho informado, es una especie como de complicidad perfectamente dialogada. Eso es lo ideal, no siempre se hace. Y ahí tenemos claro que la imagen, una imagen, por más que la cámara sea mía y el ojo con el cual, la mirada con la cual yo capturo un instante y un detalle o todo un espectro, es mío, pero la expresión es del otro. Entonces, yo trato en la medida de lo posible de que los estudiantes de antropología tengan muy claro que la imagen, aunque nos cueste trabajo admitirlo, tiene dos valores y por lo tanto tiene dos autores. La expresión del patrimonio cultural no es mía, es del otro. Entonces, el uso tendría que ser dialogado, es decir, si hay anuencia para la toma de imagen, también tendríamos que dialogar en términos de qué queremos hacer con la imagen. Es decir, la damos a conocer, la ocultamos, la compartimos en la intimidad tú y yo, en fin. Eso tiene que ser perfectamente dialogado porque en términos de autoría, ahí hay dos entidades que, aunque no lo parezca, son en cierta forma responsables, en cierta forma poseedores, detentadores del sentido, de los significados y demás. Ahora, ¿cómo evitar el mal uso de la imagen? Voy a hablar primero de los videos. Los videos estos fueron puestos por ellos. Ellos decidieron tomarse videos, ellos decidieron subirlos a YouTube, ellos decidieron compartirlos, me los enviaron a mi celular, ellos decidieron, ¿sí? Entonces, y lo comparten en dos planos perfectamente distanciables. Ellos saben que alguien en cualquier momento puede tomar las imágenes y las máscaras, sobre todo las máscaras, y que pueden ser reproducidas en cualquier lugar, pero como dice un amigo mascarero que hizo esta máscara que está aquí a mi espalda, me decía, es que nadie los hace como yo. Pueden hacer lo que quieran, pero nadie los va a hacer como yo. Y esta dimensión le permite, por ejemplo, mostrar con orgullo todas sus máscaras sin temor a que el modelito se vaya, pero no las cosas como él las piensa. Incluso los materiales escasamente divulgan entre los pocos mascareros que hay cómo están hechos. Entonces, el uso de la imagen en este caso está autoconsentido, es decir, desde ellos están diciendo, ahí está, obsérvalo, llévatelo, úsalo, y saben perfectamente que alguien puede utilizarlo para algún corto, para lo que sea, y no les van a dar absolutamente nada. Lo ideal, y de eso sí tienen conciencia, lo ideal es precisamente que si tú ves el video, bueno, conecta con nosotros y al menos dinos en dónde va a estar para que nos compartas una copia, ¿no? Entonces, el gran problema es aquellos que no están metidos en la reflexión y que de pronto encuentran quizá una mina de oro en los materiales y empiezan a explotarlos en beneficio propio. Bueno, pues ya con esto de los derechos colectivos, Chile también está metido en eso ya desde hace un buen rato. Los derechos de los pueblos originarios, de la cultura propia de los pueblos originarios, seguramente en poco tiempo entrará al plano de lo jurídico, más allá de lo ético, y reclamará, como ocurrió, y eso nos va quedando claro si está escuchando en este momento Pato Díaz de Chile, sabe que los incidentes de México se están presentando también en Chile. Y el caso de los voladores de Papantla fue ejemplar, los tenangos de Doria fue otro, que en un momento determinado el despertar a la conciencia reclamatoria, exigente, porque conciencia de que tenían patrimonio cultural lo tenían, pero la de la exigencia no estaba ahí. Y creo que ese despertar se va a presentar en cualquier momento, que vean que hay un mal uso de las imágenes.
Y la otra, es curioso que se hable de un modo híbrido, porque es justamente lo que yo trataba de decir que ha ocurrido con lo de los diablos sueltos, porque ellos siguen el movimiento, lo híbrido ya en la última, en el último video no se ve, pero están exactamente en esta dimensión de lo híbrido. Mientras están unos en el templo, otros están allá, La Tirana, otros están en Arica y en Iquique, afuera de sus templos, haciendo exactamente lo mismo, pero conectados a través precisamente del video. Chucho debe saber mucho más de esto y Carolina, yo creo que habría que escucharlos. Sí, si nos pueden compartir quizá una reflexión sobre estas cuestiones que nos plantean. Bueno, brevemente, yo creo que sí vamos a regresar a modo presencial, pero que las redes definitivamente ya no van a estar fuera de la vida, ¿no? Van a ser parte importante porque también las localidades están aprendiendo a hacer uso de ellas. Y en cuanto al derecho de autor en la imagen, a mí cada vez me parece más complicado porque, por ejemplo, bueno, y para un investigador más, si vas a publicar en algún libro, tienes que mandar tu foto con la firma de la persona que aparece, de que acepta salir en la foto. O si vas a analizar imagen, tienes que mandar la imagen con la firma del autor de la imagen que estás presentando como caso de estudio. Entonces, pues sí se dificulta un poco porque si estás en una fiesta tomando fotos, pues, ¿cómo paras a toda la gente para que te dé la firma? O inclusive hemos trabajado documental y andamos, después de que graban a alguien, andamos con la hoja para que la firme y ceda los derechos de uso de imagen y audio, y la gente sí se saca de onda. Entonces, pero está bien, ¿no? O sea, porque también es la imagen de las personas y antes la robábamos libremente y no había nada que los protegiera. Gracias. Maestro Jesús. Sí, me parece muy interesante la pregunta. En la primera parte, creo que pues todas estas prácticas realmente no se fueron a una forma no presencial, sino que seguían existiendo y se siguen practicando, pero no al mismo nivel que se celebraba anteriormente antes de la pandemia, ¿no? Yo pienso en la cuestión de Chantolo, como mencionaba, que ellos dicen que pues si bien ya no existía como este acto espectacular en la plaza principal del municipio, sí seguía realizándose como se realizaba antes, en esta dinámica un poco más comunitaria, más de barrio, como más pequeña, que seguían danzando las cuadrillas alrededor de las colonias y que pues sí recorrían algunas casas de familiares, etcétera, pero lo seguían realizando a pesar de que era 2020 y estábamos en plena pandemia, ¿no? Y actualmente, hace unas 2 semanas se anunció tanto en Hidalgo como en Veracruz, en Michoacán, que sí se iba a celebrar este año el Día de Muertos. Y pues obviamente pues las personas dijeron, no, pues nosotros nunca dejamos de celebrarlo, ¿no? Lo celebrábamos como lo seamos nosotros en nuestra casa, ¿no? En nuestra comunidad. Y que pues es muy interesante ese análisis, ¿no? Por otro lado, el uso de la imagen y de las producciones audiovisuales es muy interesante, también porque, por un lado, tenemos esta cuestión que trae consigo los derechos de las redes sociales, en el que desde el momento en que nosotros subimos una imagen, un video en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ya pertenecen a esas empresas, ¿no? Esas imágenes ya no son de nosotros, sino que los derechos ya son de los propietarios de las redes sociales. Pero aquí lo importante, como han mencionado Caro y Hilario, es esta cuestión de cuáles son las decisiones que toman las personas para, por un lado, representarse, autorrepresentarse en estas prácticas culturales, y también de qué forma ellos están definiendo cuáles van a ser los destinos y los usos que quieren que esos registros puedan tener, ¿no? Y muchas veces, y que está aunado a esta cuestión de lo presencial o lo híbrido, pues se empieza a pensar en el uso de estas imágenes, estas transmisiones en vivo, para llegar a otras personas que tal vez no puedan estar en ese contexto, ¿no? Que sean a lo mejor migrantes que están en otros estados, en otros países, que puedan participar de la festividad de cierta forma, y pues de esta forma de involucrarlo, ¿no? Y que creo que
Aquí va a ser muy interesante cómo se va a seguir desarrollando, porque creo que ya el uso de las redes sociales, las transmisiones, los videos, creo que ya va a ser algo pues más cotidiano dentro de estas festividades. Creo que ya no va a ser algo que se va a dejar de lado, sino que, y de por sí ya pasaba, ¿no? Que pues ya todas las personas tienen un celular, graban a lo mejor fragmentos, pero pues ya va a estar más concientizado la importancia de registrar o realizar estos registros audiovisuales y también de ponerlos en acceso en alguna de estas plataformas en redes sociales. Ok, pues muchísimas gracias. Pues bueno, no me queda más que agradecer a todos los ponentes, al maestro Jesús, a la doctora Carolina, al doctor Hilario y a todos los ponentes que nos están acompañando en este 5º Congreso Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que ahora fue también digital, como muchas cosas que vimos en estas ponencias, y que bueno, aún así tiene su sede en el estado de Tlaxcala. Me permito compartirles a los ponentes que más adelante los organizadores se van a poner en contacto con ustedes para poder gestionar la cuestión de la publicación de todas estas ponencias en un texto escrito al que todas las personas que nos están viendo van a poder tener acceso una vez que sea publicado y editado este libro, al igual que las memorias de las ponencias que se han presentado en los congresos pasados. Así que, pues, sin más, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche y los invitamos a seguir participando de las actividades del congreso. Hasta luego. Gracias a ti, Ramón.